Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 15 de octubre de este año 2022. Amanece un nuevo día que el Señor nos concede, una oportunidad más para estar en su presencia y darle gracias por la vida y la salud. Ha terminado esta semana donde el Señor con su divina providencia nos ha asistido. Él siempre está atento a nuestras necesidades. Gracias, Padre Celestial, porque nos amas, nos bendices y nos das tu fuerza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día tiene dos ideas muy claves: la fe, es decir, la vida del creyente, y también la obra del Espíritu Santo. En la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, hay toda una enseñanza del apóstol a esta comunidad en relación a lo que significa una vida llevada en la fe en Jesús. Pues la fe en Jesús es la que nos hace todos los días avanzar en el camino hacia esa tierra de promesa que el Padre ha establecido para sus siervos, para sus hijos. Dirá pues San Pablo en la primera lectura que él ha oído hablar de la fe que tienen muchos de esta comunidad de Éfeso en orden a Cristo Jesús y del amor que experimentan ellos hacia los santos, es decir, hacia aquellos que ya los ven maduros en una vida de conversión. Debemos explicar esta parte, y es que la fe realmente, como lo hemos escuchado muchas veces en el Evangelio, la fe es un don y nace como un granito de mostaza. Por eso la fe debemos trabajarla en la obediencia de la palabra. La fe se trabaja llevando una vida en la gracia. La fe crece sobre todo también cuando nos disponemos a hacer la misión que el Señor nos entrega, la misión que el Señor nos pide que realicemos. Creo que Pablo es muy claro al entender en esta primera lectura que esta comunidad que él evangeliza es una comunidad que ya ha avanzado en la fe. Es una comunidad que él ama, es una comunidad a la cual él también le dedicó mucho tiempo, y por eso él hoy les reconoce que todo lo que tienen, que todo lo que hoy hacen por el bien de la iglesia es obra de la madurez de su fe. Una persona madura en la fe es aquella que está poniendo siempre su mirada en Jesús. No hace las cosas porque lo vean y no tiene que esperar que lo manden a realizar su misión o su tarea en orden al Evangelio. Una persona que es madura en la fe no se deja interpelar por los escándalos que otros crean, sino que aprende a orar por las debilidades de la iglesia. Una persona madura en la fe es el que está siempre consciente de que Dios le separa muchas bendiciones y que está en un combate espiritual en cuanto que el demonio no quiere que crezca su fe, y por eso tiene que ser una persona de bastante discernimiento para darse cuenta por qué área le ataca el enemigo, por qué área el maligno quiere robarle la fuerza de su bendición. Yo creo que vale la pena leer un poco de esta primera lectura. Pablo dice que él siempre lo recuerda en la oración.
No hay nada más especial cuando hay verdaderas amistades en el Espíritu Santo, y es llevar en nuestra oración diaria esas personas que nos animan a continuar en la fe, esas personas que en algún momento recibieron el Evangelio cuando se los anunciamos. Aunque no nos veamos todos los días, aunque no hablemos todos los días, lo más especial es orar por ellas, porque Dios, que ve en lo oculto, Dios sabe cuál es el sentimiento que hay hacia esas personas que en algún momento nos hicieron descubrir esta vocación de ser servidores de Dios de esa manera tan dócil como acogieron la palabra. Pues hoy para nosotros hay toda una enseñanza en esa primera lectura, sobre todo porque Pablo les habla de la sabiduría del Espíritu Santo. Él pide que el Espíritu Santo les dé espíritu de sabiduría, que el Espíritu Santo les dé la oportunidad de conocer mucho más de la obra del Padre y sus planes, que sea Jesús el que hoy nos haga también degustar por Pablo. Pablo anuncia a Cristo Jesús, y que sea Jesús el que hoy nos haga degustar por medio de la enseñanza de San Pablo lo que significa todas esas promesas del Padre eterno. Digamos cosas como estas, dice Pablo: ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama. Nosotros necesitamos todos los días la luz del Espíritu Santo para que Él nos haga ver con claridad en medio de las incertidumbres hacia dónde se debe dirigir nuestra fe y no perder la esperanza que tenemos puesta en Dios. Los momentos difíciles pasan, las pruebas terminan, las dificultades pasan, las enfermedades el Señor las sana. Lo más importante es el hombre y la mujer de fe que el Señor está construyendo allá en ese interior. Déjate construir en la fe, levantar en los caminos de la gracia, porque nada pasa en nuestra vida si el Señor no lo quiere, si el Señor no lo permite. Nada pasa en nuestra existencia si no es para bien. Vale pues mucho esta primera lectura, y por eso damos el paso hoy al Evangelio a entender cómo Jesús aclara que quien se declare de parte de Él delante de los hombres es porque realmente es una persona que tiene fe, que cree en Él. Y el que lo reniega es una persona que no cree en Jesús, no se ha abierto a su gracia, a sus caminos. Dirá el Señor: todo pecado se perdonará, aún hasta contra el Hijo del Hombre, pero no el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Pero cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? El cerrarse, el no dejar que el Espíritu Santo te guíe, te actúe. El cerrarse contra la obra del Espíritu Santo es creerse que ya estás perdido y que tu vida nadie la puede salvar, que en ese pecado en el que estás nadie puede hacer nada por ti. Por eso esa es una batalla real del demonio, cuando en muchos momentos nos quiere cerrar el entendimiento para que no pensemos en la misma gracia, en la misma misericordia, en el mismo amor de Dios, que es el que nos sana, que es el que nos levanta y nos perdona. El Espíritu Santo siempre tendrá una obra que realizar en nuestras vidas. Por eso no nos podemos dejar confundir en el camino de nuestro crecimiento de fe, pues el enemigo está al acecho para que dejemos de lado la perseverancia. Pero lo más importante es cuando nos convencemos de la obra del Espíritu Santo y dejamos que Él nos consuele, dejamos que Él nos revele la verdad a la que tenemos todos los días que hacer una apuesta y levantarnos en toda confianza. Dios está con nosotros y la misericordia del Señor nunca nos abandonará. Hoy es un día para dar gracias, pero también para pedir el Espíritu Santo, como dice Jesús hoy en el Evangelio. Y Jesús dice que el Espíritu Santo actuará, que el Espíritu Santo hablará por nosotros en los momentos en que tengamos que hacerle frente a la vida y a las pruebas del camino. Por eso vale la meditación de este día, para que entendamos cosas muy grandes, cosas muy especiales de la vida espiritual, y es que la fe sin Espíritu Santo no puede ayudarnos
a ver las promesas de Dios, pero la fe con la obra del Espíritu Santo sí es posible alcanzar incluso esa tierra de promesa, porque por fe entraremos a tierra de promesa, por fe alcanzaremos bendición de Dios, por fe seremos tratados como aquellos que el Señor abre en el Evangelio. Los que son fieles en lo poco alcanzarán lo mucho. Por fe alcanzaremos también la misericordia de Dios, pero no hay una verdadera fe si no hay vida en el Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado de María para todos.